Bien, Antonio, vamos a continuar esta conversación productiva y útil para nuestro público televidente. Y te dije en el segmento anterior que hay que tocar obligatoriamente todo lo que se mueve y sigue sucediendo en nuestro país vecino, que compartimos la isla, pero lógicamente siempre hay que recordar que aunque somos dos naciones que compartimos una misma isla, somos dos naciones con estructuras en todo el sentido de la palabra muy diferentes. ¿Qué tú crees que puede? Bueno, se ha visto como el propio presidente y figuras han pedido a la comunidad internacional que actúe ya lamentablemente como debe actuar. Recientemente vimos incluso hasta que quemaron a un senador, a un senador allá. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Cuál es la previsión que debemos seguir llevando a cabo nosotros en República Dominicana? Repito, con un país que sin dudas, lamentablemente, está ahora mismo como un estado fallido. No, mira, es una situación bastante difícil. Yo pienso que para nosotros Haití es una amenaza, pero también es una oportunidad. Interesante eso es lo que quiero sacar. Porque, ¿qué ocurre? Hay una situación muy fuerte internamente. En estos días estaba viendo unos reportajes. Es un país que no tiene instituciones, donde predominan las bandas. Pero a su vez, nosotros tenemos, y una parte importante de las exportaciones dominicanas en algunos rubros van dirigidas hacia el mercado. Y mucha mano de obra aquí en entonces, todos los sectores. Encuentra que hay mucha mano de obra básicamente en la República Dominicana, que antes estaban en la agricultura, ya están en la construcción, ya están en el sector servicio, están en la zona, por ejemplo, hotelera. Y todo eso, por eso yo decía, representa una amenaza y una oportunidad. Y en primer lugar, yo recuerdo que no hace tanto el presidente de la República, cuando estuvo en el Foro Económico Mundial, habló y dijo, y tocó el tema haitiano, y dijo que la República Dominicana no puede asumir si no es que la comunidad internacional tiene que ir en auxilio de Haití, porque no hay otro mecanismo que la cooperación, porque la República Dominicana es un país todavía en desarrollo, es un país que no puede asumir, obviamente, el problema que hay allí. Todo lo contrario, nosotros lo que hemos, en cierta manera, y quizás de forma, vamos a decir, no organizada, pero aquí vive una población importante y trabaja una población importante de ciudadanos de origen extranjero y básicamente de origen haitiano. Y la República Dominicana ya no puede hacer más de lo que ha hecho. Entonces le toca a la comunidad internacional, a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, de asumir una posición, vamos a decir, mucho más activa, mucho más responsable, de tal manera que pueda haber un mecanismo allí de una cooperación permanente, ¿no? En primer lugar, y además de restablecer un orden institucional que pueda permitir una convivencia entre los mismos ciudadanos de origen haitiano allí. Entonces yo creo que ese es el primer paso. Pero ya la República Dominicana, evidentemente, como país, como vecino que ocupamos, no puede hacer más, evidentemente. Y es una situación que va a estar, en la medida que en Haití existan esos problemas como hay hoy en día, eso siempre será una presión para la República Dominicana. Hay una presión migratoria, hay incluso una migración que no es ordenada, sino una migración ilegal. Yo creo siempre en las políticas regulatorias sobre un ordenamiento de cualquier tipo de migración, no solamente de Haití, sino de cualquier otro ciudadano que venga. Porque esa es la regla de todo país que esté ordenado institucionalmente. Cuando yo voy a Estados Unidos tengo que sacar una visa, tengo que ir con un pasaporte y me lo exigen. Nosotros no podemos sencillamente... Y hay que respetarlo. De igual manera, en el caso en el caso de la República Dominicana hay que respetar esos aspectos. Antonio, sabemos, mira, apenas estamos ya, este año con todo y todo, se está yendo como rápido. No, ya estamos en agosto. Ya estamos en agosto, ahorita entramos ya en septiembre a la recta final de todo lo que tiene que ver con análisis de presupuestos suplementarios, de ajustar algunas cositas por aquí y por allá.
Y otro puntito más, ya el año que viene estamos en un año víspera de elecciones. Así es. Conociendo a República Dominicana, como la mayoría de países latinos, pero yo creo que nosotros le sacamos una rayita en el nivel de politización. Es parte del folclore. Es parte del folclore nuestro. Y es indiscutible que el presidente ha dado muestras claras que su interés esencial y por encima de todo es mantener la consolidación de la recuperación económica y de la estabilidad macroeconómica dentro, lógicamente, de lo que es la geopolítica, porque tampoco vamos a decir que vamos a consolidar una fantasía, vamos a consolidar el mejor de todos los momentos, pero sí una estabilidad que permita seguir creciendo como se está creciendo a niveles adecuados. ¿Cómo ves tú que el año próximo, según tu punto de vista, se debe manejar o debe enfocarse principalmente desde tu punto de vista, vamos a decir como economista, lo que representa un año preelectoral? No, yo creo que viendo básicamente la posición del presidente de la República, y hasta ahora ha sido en todos los aspectos muy institucional, el presidente de la República claramente que desde mi punto de vista va a seguir no transinge con eso no va a seguir de la consolidación, de la recuperación. Te voy a decir una cosa, la mejor campaña política que puede hacer es la recuperación económica y consolidar esa recuperación económica. Así es. Porque al final, como decía Clinton en esa famosa campaña, lo importante es la política, lee mis labios, ¿tú entiendes? Entonces, esa situación yo creo que Clinton tuvo la gran suerte de que tuvo un periodo de bonanza. Claro, un periodo de bonanza. El boom arriba. Más arriba. Pero después se han analizado otra cosa y se fue hasta nuestro amigo Greenspan de lo que era. Ya dejó de ser el mito que era. Claro, después explotó eso, claro. Pero lo importante es mantener la estabilidad económica, la recuperación económica, la recuperación de empleo, porque eso es lo que al final la gente siente. O sea, si una persona está desempleada, no es verdad que tú lo vas a convencer. Tú vas a convencer a una gente que tenga su empleo, a otro que cuando salga de su universidad pueda conseguir un empleo. Y yo pienso que en ese sentido, y viendo toda la forma en que el presidente se ha comportado en estos 2 años, que todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Por ejemplo, en el caso muy, quizás que no hemos tocado, que lo vamos a tocar, la no injerencia en absoluto. Nada, ¿tú entiendes? En la actuación. En la actuación, el que cometió un error. Yo creo que nunca, y lo grande es... Entonces, si sigue esa dinámica, esa es la dinámica que tiene que seguir. Que la gente como que canta, llora, como decimos, sí y si no. Sí. Se canta y se llora. Se canta y se llora, porque si hay algo que él ha hecho simplemente es actuar en consecuencia a lo que cada quien es responsable de lo que hace. Entonces, alguna gente tú ves que eso incluso hasta lo critican, ¿no? Que han quitado tantos funcionarios. Bueno, porque es bueno que lo han quitado. Porque peor es que no lo haga. Y la gente lo reconoce porque, por ejemplo, cuando tú dices algo que lo va a hacer y no lo hace en la práctica, como ha ocurrido, y cuando ve a otro que dice que el que la hace, la paga, entonces yo creo que eso al final la gente lo reconoce. Bueno, y por otro lado, oye, cuando tú le das seguimiento a cuál ha sido, vamos a decir, el liderazgo de manejar esta situación tan difícil. Porque, oye, Antonio, mira, tú eres economista, uno se maneja en el área de economía, y la gente no tiene idea la diferencia de la visión de un gobernante en una época de crisis como esta de ahora, que te repito, no se compara ni con la del 2008 y la del 2009. A nivel mundial, la pandemia causó mucho mayores y sigue causando más estragos que lo que ocurrió en la crisis del 2008. 2009. Entonces, la gente a veces como que es muy ligera y no sabe que tú tienes que tener una visión un poquito más allá de la curva y de tomar en cuenta muchos elementos. Y el presidente, en esa parte, con lo que tiene que ver con los mismos mantenimientos e incrementos de los subsidios,
no ha cedido en eso. O sea, no ha temblado el pulso. No, en esa porque, parte. mira, en el caso de los subsidios, que yo siempre Que he la dicho, gente le llama subsidio, pero eso no es. no, Eso en cierta forma es claro, una necesidad de claro, garantía. claro, porque yo creo que eso es una demanda de gente que o perdió su trabajo, o va a perder su trabajo, o necesita más ingresos. Claro. Y yo creo que, y yo siempre lo he dicho, soy partidario de que los subsidios se mantengan en coyuntura como esta. No es que los subsidios sean permanentes, sino cuando vengan coyuntura como esta, tú tienes que proteger a los grupos más vulnerables. Claro. O sea, ese es el papel del Estado que tiene que jugar. Entonces yo creo que en ese sentido, la política de subsidio ha sido una política correcta. El precio de los combustibles es un precio que tiene una incidencia muy generalizada, o el precio de la energía eléctrica pesa mucho en los bolsillos de la gente. Ahí o no hay como espera. Claro. Ahí sí, si tú claro, no das suelto claro, eso, entonces, de un día para otro se está en un lío. Entonces, esos son elementos que yo creo que debe haber un consenso entre los economistas. Por lo menos yo me pongo en el lado del consenso. De manera que yo creo que en ese sentido, para el próximo año, quizás la perspectiva, si esta situación va cediendo, se llega a un acuerdo, claramente que la economía va a tener mucho más espacios fiscales para hacer mucho más inversiones públicas, acelerar proyectos que quizás se iniciaron y se retrasaron, y terminar otros proyectos que estaban listos para culminar. El presidente mencionó en un momento determinado que el coste de oportunidad de dedicar 42.000 millones en subsidios, 400 kilómetros de carretera. De carretera. Entonces, señores, fíjense bien lo que estamos hablando. Entonces, lo que estamos diciendo es que esos subsidios no estaban presupuestados. Sí. Entonces, o sea, eso es un elemento que yo creo que no estaba en el programa de gobierno de ningún partido político, ni del de Biden, ni Pero aún así, oye, en sectores que son tan vitales, por ejemplo, el presidente habló y le dio mucha importancia al sector agua. Claro, en este último minuto que queda. Claro. Y donde él con números precisos dijo claramente que en 2 años, aún dentro de la crisis, se ha hecho en ese sector y se ha preparado para los próximos años más de lo que se había hecho en los últimos 15 años. No, y que uno de los sectores, básicamente, esa es una inversión que tiene un impacto transversal en la salud, en la alimentación, todo. En todo. O sea, el agua, como muchos han dicho... Estamos hablando de una inversión que él calculó para los próximos 10 años o más, de 8.000 millones de dólares. Son dos países como dicen. Entonces eso es el tipo de inversión que se requiere. Bien, Antonio. Bueno, hemos tratado a nuestro distinguido público de Sin Esquema de una vez más con nuestro amigo y gran colaborador Antonio Siriaco, de llevarle una especie de orientación, si se puede llamar así, sobre lo que viene ocurriendo en nuestro país y lógicamente analizando, si se puede también llamar de esa forma, la presentación de la rendición de cuentas de nuestro presidente Luis Abinader el pasado martes. Antonio, no te voy a decir que gracias, porque tú vas a seguir viniendo aquí. Claro. Y vamos a seguir hablando de todo lo que vaya surgiendo en el acontecer político, económico y social de nuestro país. Gracias. Gracias a ti siempre por la invitación.